2 de octubre de 2022. Esto es la presentación del libro Gemas en el corazón de José Tarrazón. Bien, antes de empezar, porque como veis vamos a participar en la presentación, ahora presentaré a mis compañeros, decir que vamos a hablar nosotros, después tendremos como siempre, porque algunos de vosotros habéis estado en otras presentaciones, un coloquio, donde podéis preguntar, comentar, etc. Y luego también tenemos hoy una novedad muy interesante, gracias a Sandra, violonchelista, que nos va a brindar con alguna composición. No hemos tenido tiempo de hablar ni qué es lo que vas a tocar, el cello, y nos tocará. Entonces, pues no hemos tenido... ¿Crees que después de acabar nosotros, sí, puede estar bien, de la presentación o antes del coloquio, lo vamos comentando? Prefieres seguido, ¿no? Al tocar lo que quieres tocar, pero seguido. Sí. Bien, así que vamos a tener hasta buena música. Entonces, pues esta es una nueva presentación. Hemos estado en otras, la mayoría ya conocéis esto. El caso que tengo que decir es, porque esto también lo van a ver personas que no están aquí presentes, que el protagonista, el autor, José Tarrazón, pues no puede estar por su salud, la salud en que se encuentra. Este libro estaba ya escrito hace año y medio, si no me equivoco, pero se ha ido retrasando por estas circunstancias últimas la presentación. Pero ya no podíamos retrasarlo más y la vamos a hacer hoy. Entonces, pues, como digo, pues vamos a hacer la presentación. Aquí está Emigdio, que ha estado otras veces en la presentación. Es uno de los protagonistas también, protagonistas en cuanto que al ser informático, pues ha colaborado mucho, colabora muchísimo con Pepe para la elaboración, la maquetación, etcétera, y la estructuración de los libros. Por lo tanto, Emigdio, pues una vez más está con nosotros. Él también pertenece al llamado, a ver si lo digo bien, Instituto de Innovación, de Convivencia y Paz. ¿Lo he dicho bien? De esto, que esta vez se hace cargo de la edición del libro de Pepe. Pepe ha cedido la edición y entonces es el que... Los libros vendrán ahora dentro de un momento y entonces pues Emigdio pues será uno de los que interviene. Y a mi lado tengo al doctor homeópata Electo Galán, que también ha estado otras veces. Incluso pues si veis los vídeos que subo a YouTube, pues creo que un par de veces pues incluso hemos hablado de homeopatía. Entonces aquí Electo es un gran homeópata. Si necesitáis alguna vez, pues nada más que tiene en Carcagente, y por lo tanto pues está allí al servicio de los demás. Amigo también de Pepe Tarrazón, y por lo tanto pues un agradecimiento enorme a su colaboración y su aportación en esto. En fin, y yo pues nada, ya me conocéis, cedo gustosamente hoy mi casa para lo que podamos ser útil y poder colaborar para colaborar entre todos a que este libro de Pepe pueda conocerse. A Pepe pues lo conozco somos amigos desde hace bastantes años, más de 40 años que nos conocemos, y por lo tanto pues, ¿qué voy a decir de él? Pues que bueno, cuando conoces a una persona y además a fondo, pues lógicamente pues solo puedes decir cosas positivas. Y además la observación, y algunos lo podréis corroborar, lo que voy a decir, pues ha estado siempre ayudando, hasta donde sabemos o no sabemos, a mucha gente. Sea gente cercana, allegada o no allegada, con simpatías o sin ellas, pero ha estado, digamos, siempre al servicio de los demás, de la humanidad, podríamos decir, como en esa reseña que he escrito como otras veces, para dar a conocer, que envié por correo la presentación del libro, pues en esta reseña pues también lo digo como un servidor de la humanidad. Muy brevemente, para los que no le conocéis, pues tanto, pues Pepe pues es una persona
y lo puse aquí, sencilla, vive en Onteniente, es donde ha estado la mayor parte del tiempo, por lo tanto, pues es una persona cuya labor ha sido de trabajo mecánico y agricultor, en ese sentido. Pero esto es interesante decirlo porque en sus libros también habla, y es muy por experiencia, de la importancia de la naturaleza, en nuestra educación y nuestro desarrollo humano. Es algo que estaremos de acuerdo, pero que no se aprovecha suficiente, y es un tema recurrente también en sus obras, pero aún así tiene una cultura inimaginable. Lógicamente ha estado con conferencias, he estado con él muchísimas veces, hizo un programa de radio durante 5 años en la cadena SER, en Onteniente. Recuerdo que fui a alguna ocasión a colaborar con él, y esos programas creo que se van a transcribir, ¿no?, en dicción, los programas de radio. Luego también ha escrito durante unos 15 años o más en el periódico de Onteniente artículos, y la última vez que presentamos un libro suyo, La raíz de los tiempos, es la recopilación de todos esos artículos que ha ido escribiendo con el tiempo. Es una persona que también, recuerdo, él lo ha escrito, no es ningún secreto, pues cuando estuvo trabajando en Lyon, Francia, durante unos años, por allá por el año 62-65, si no me equivoco, él participó como seglar en el Concilio Vaticano II, por aquella época. Entonces, pues había participantes seglares en este concilio, lo cual, pues según cuenta, fue una experiencia interesante. Otro contacto interesantísimo que llegó a conocer, en este caso fue en Ginebra, a Gorbachov, y entonces, por lo tanto, pues supo de una vía directa, no nosotros por las noticias y los documentales, de este gran ser humano, que lógicamente pues lo podemos calificar como uno de esos personajes más importantes de la historia de la humanidad, en este sentido, y que todos lamentamos que las cosas no hayan ido como él se proponía. El caso es que ha tenido pues contactos muy importantes a nivel externo, a nivel interno, etcétera, y por lo tanto, pues como he dicho, también elaboró un documento sobre educación para la paz que presentó a la UNESCO, se lo aceptaron, y entonces pues hay una línea de trabajo en la UNESCO de educación para la paz, también es interesante. Y no sé si todos sabéis que desde principios de este año estoy colaborando con la UNESCO de aquí de Valencia, organizando unos contactos que de momento los hemos hecho online con asociaciones de distinto tipo, ONGs, asociaciones de ayuda de distinto tipo, que trabajan por la solidaridad y la paz. Hicimos 2 grupos, y entonces pues también con público que quiere eso. Hicimos una reunión presencial y seguiremos, aprovecho para decir que seguiremos con ello, y un grupo está formado por personas de distintas religiones y líneas espirituales que no son religiosas, es decir, corrientes espirituales que no están en religión. Y luego pues, es decir, asociaciones con representantes de asociaciones que trabajan, repito, por la solidaridad y la paz. Pero seguiremos. Yo como coordinador pues seguiré fomentando que se hagan estas reuniones. Entonces, pues, los libros de Pepe pues no los voy a nombrar. Yo he puesto aquí 18 porque si en algún sitio veis 19, hay uno que es La Filogenia del Espíritu, de Modesto Martínez Casanova, que fue amigo de Pepe y que lo que hizo fue editar este libro a nivel póstumo, porque este Modesto pues ya falleció, desencarnó, pues sí, en el año 48, si no me equivoco, y, perdón, 48 no, en el año 78. Yo no lo llegué a conocer, pero como he leído sus libros, los aconsejo con los ojos cerrados. Es de esa literatura profunda
que aunque no sea tan conocido como otros autores, pues es muy importante. Entonces, pues, por eso decir también pues que Pepe Tarrazov fue amigo de Vicente Bertrán Anglada, al cual, pues, aunque sea por la lectura de sus libros, referencias, pues se conocieron mucho, lógicamente, a nivel externo y a nivel interno. Y por lo tanto, pues, decir que en sus libros hay una serie de temas recurrentes, como son, pues, el alma. Lógicamente, hablar del alma podemos hablar por teoría o por experiencia, de esa fuente de lo bueno, lo verdadero y lo bello, por decirlo con un lenguaje sencillo, que late en todo ser humano y que puede estar dormido, cerrado o abierto, expresarse. Habla del alma, como digo, habla de la paz, de lo importante que es la atención. Como sabéis, desde el siglo pasado y irá en aumento, cada vez va a surgir más seres que nos digan lo importante que es vivir atentos, lo importante que es silenciar la mente, el ego, el yo personal, lo importante que es conseguir con este medio, pues, eso que buscamos todos, que llamamos felicidad, aunque es, como todo el lenguaje, es muy ambiguo, y por lo tanto habla de la felicidad. Por supuesto habla de los defectos humanos y sociales, como algo que no tenemos que olvidar, aunque está bastante omnipresente, pero él nos está indicando con un lenguaje muy sencillo, asequible a un amplio número de personas, a diferencia de otros autores que de momento llegan a menos cantidad, pues estos aspectos profundos del ser humano. Habla mucho de la educación en sus libros y de la educación sobre todo de los jóvenes, de lo importante que es que esa educación se vaya desarrollando, de la naturaleza, como he dicho anteriormente, y por lo tanto pues va tocando una serie de temas recurrentes en estos 18 libros. Unos son más conocidos, otros menos, más grandes, más pequeños, pero cuando los vamos leyendo descubrimos que hay un aspecto que se me ocurre, no tengo otro nombre, decir la magia de la lectura, la magia de la escritura y de la lectura. De tal manera que además de decir, esto lo entiendo y lo sabía, no lo vivo todavía, pero esto lo sé que está ahí, lo que está describiendo en sus libros como consejos de vivir, pero nos damos cuenta cuando leemos que hay algo que puede resonar, o a lo mejor somos inconscientes, pero que el contenido se va imprimiendo, aunque sea inconscientemente, en nuestro interior. No lo he dicho, pero tiene unos libros, un par de libros de poesía. Él utiliza el ensayo, la narrativa y la poesía, y lo combina todo, pero una poesía profunda, una poesía de tipo psicológico también y espiritual. Es una cualidad muy interesante y muy profunda. Y aunque sea prosa, podríamos decir que es una prosa poética. En este libro que estamos hoy presentando, podríamos decir que es prosa poética, sí. Poética. No es como un libro de ensayo que te describen de una forma didáctica las cosas, sino es algo que entra con suavidad. Si le prestamos atención, le estamos receptivos y va llegando profundamente a nuestro interior. Este libro que vamos a presentar hoy y que recibiremos dentro de muy poco, es un libro más corto en extensión, Gemas en el corazón. Y bueno, Gemas en el corazón, al principio del libro lo describe, y yo se me ocurrió transcribir aquí muy brevemente un pequeño comentario que hace al principio. Gemas, esos diamantes, esas piedras preciosas, lo utiliza en un sentido simbólico. Gemas del corazón, el potencial que tenemos los seres humanos de cualidades, de virtudes en nuestro corazón y que podemos ir manifestando, explayando progresivamente. Dice, todos los seres humanos tenemos corazón y este está rodeado de piedras preciosas con sus brillantes colores, con sus vibraciones, con su luz propia, con alegrías y penas. Mientras tengamos cuerpo y alma, estaremos sujetos a todo tipo de eventos, los naturales de la vida cotidiana. Si somos buenos observadores,
apreciaremos la importancia que tiene el corazón, o sea, ese creador de ideaciones profundas y maravillosas. La filosofía que genera es luz, alegría y paz. El alma es luz y no se entretiene con creencias humanas. La cultura del espíritu es el desarrollo armonioso de nuestras fuerzas y es lo único que puede hacernos buenos, felices y sanos. El presente, son citas diferentes, el presente debe ser el tiempo de la acción, del compromiso, de la coherencia, de la iluminación, para contrarrestar las sombras, esas que también va citando en sus libros y que nos invaden. Por lo tanto, y hay un último capítulo dedicado, pues, luego Emigdio, que conoce más el asunto, pues podrá explicar la introducción de este último capítulo sobre el continente perdido, donde incluso con mapas de los más realistas que se conocen, donde estaba el continente de la Lemuria, lo que ahora es el Océano Índico, y la Atlántida, en lo que ahora es el Océano Atlántico. Pero lo introduce para indicarnos lo que luego comentaremos. Así que es un libro enriquecedor, como todos, a mi entender, y al de todos los que lo conocemos, pues también. Entonces, dicho esto, pues doy paso a Héctor. Bueno, a ver, nos hemos reunido aquí precisamente para hablar de esta última obra de José Tarazona Tourá, Pepe, como lo llamamos aquellos que tenemos la fortuna de conocerlo. La forma en que a él le gusta que le llamemos, ya lo dice todo, sencillez, que muestra y de la cual hablaremos luego, es el estandarte de su mensaje. Este pequeño libro es una síntesis de su ideología y señas inequívocas de su estilo como literato. Pero lo importante es el mensaje que transmite a través de sus libros y que en este caso, como una esencia, destila su verdad en unas pocas páginas. La obra literaria de Pepe es inmensa, diríamos que maneja todos los estilos, la prosa, el cuento, la narrativa, la fábula y, cómo no, la poesía. Quizá en mi caso es lo que más admiro de él. Pocos pensadores han sido capaces de transmitir su pensamiento filosófico a través de la poesía. Este libro lo he leído 3 veces y la tercera vez que lo he leído todavía lo he entendido más, es como que todavía he captado más la esencia de lo que contiene. Es lo que decía mi compañero, ¿no? Yo también lo he leído, no sé, 3 o 2 o 4, pero también. Porque es un libro muy fácil de leer, se lee con cierta facilidad, pero cuidado, hay que leerlo con cuidado, porque contiene, digamos, dentro de las palabras, contiene cosas muy, muy interesantes, este libro. Vamos a ver qué pasa con este libro, Gemas en el corazón y Libro de la luz. El título ya lo dice todo. Si sabemos la intención del autor, la obra de Pepe, como gran pensador, tiene siempre la intención de transmitirnos algo. Las obras de arte tienen que tener una intención por parte del artista para comunicar, en este caso su filosofía, además con la belleza del manejo de las palabras. Quiero agradecer el que nuestro amigo, porque es de todo su amistad, la dedicatoria de la cual me ha hecho mención en su libro. Cuando alguien como Pepe te honra con su amistad, te sientes como un ser afortunado. Yo soy de naturaleza escéptica, pero buscador y curioso. Cuando conocí al maestro don Teniente, me llamó la atención lo que hoy es el eje central de este libro que vamos a presentar: la sencillez y la humildad. Atributos estos que me hicieron generar hacia él la admiración, cariño y empatía, porque comprendí su mensaje con el que comulgo, y que no era otro que la paz, el amor a la humanidad, a la naturaleza y el amor divino. Este libro habla de eso precisamente, de los atributos más bellos de los que un ser humano puede hacer gala. Cuando conocí la homeopatía venía de un mundo dominado por la jerga médica, los tecnicismos y un lenguaje médico que ponía una barrera entre el médico y el paciente. Sin embargo, la homeopatía está escrita con el lenguaje sencillo que relatan los pacientes respecto a su propio sufrimiento. Así está escrita la obra de Pepe, con un lenguaje sencillo, pero al mismo tiempo lleno de belleza,
propio de un gran escritor, pero apto para todos, independientemente de su condición cultural, fácil de comprender para cualquiera. La homeopatía se basa en los síntomas expresados en el lenguaje popular. No existen los tecnicismos. La propia expresión del paciente es lo que el médico interpreta. La sencillez del lenguaje te acerca al paciente. Lo mismo hace Pepe. Sus libros son para todos los públicos. Cualquier persona, fuere cual sea su grado de formación o nivel cultural, puede acceder a la comprensión de su obra porque está bellamente escrita en lenguaje popular. En este libro y en muchos más del autor hay un elemento que se repite hasta la saciedad: la sencillez. La sencillez es una virtud maravillosa y poco común. Es sinónimo de una personalidad de verdad y natural. Es uno de los atributos que adorna a cualquiera que la posee. Siempre está asociada con la humildad y denota nobleza y madurez. Solo las personas extraordinarias cuentan genuinamente con esta cualidad, es decir, que alguien que se mueva con la idea de lo sencillo lo hace tener un comportamiento transparente y puro. La sencillez nos hace grandes porque muestra sin maquillajes lo que somos. Cuando hablamos de una persona o actitud sencilla nos referimos a alguien que es fiel a su esencia y no se esfuerza por mostrar algo diferente. Para tener la sencillez hay que ser adaptable y saber aceptarse y aceptar. Esto hace que todo fluya, lo cual favorece la espontaneidad, quizá otra de las gemas que adornan los corazones puros. No tiene artificio ni gran elaboración, seres humanos que actúan con llaneza y no ostentación. No se sienten superiores respecto a los otros, respetan a los demás, no menosprecian a nadie, no tienen afán de presumir y no necesitan sentirse admirados. La sencillez te hace grande, elegir lo simple nos acerca a la felicidad, lo simple es la verdad. La sencillez en el pensamiento es lo que generalmente llamamos sentido común. La sencillez mental facilita la comprensión de otros puntos de vista, reduce o termina con esa necesidad de poseer la verdad o de imponérsela a otros. La sencillez consiste en hacer el viaje por la vida solo con el equipaje necesario. Charles Dudley. Otra de las gemas es la humildad. Es otra de las gemas que adornan ese corazón, ¿no? Que nos expresa, digamos, en este libro Pepe, ¿no? Viene de la palabra humus, que es aquello que desprende la naturaleza, que a su vez la fertiliza y la hace crecer. La humildad sería, pues, lo esencial. Es una virtud relacionada con el conocimiento de las debilidades y limitaciones propias, contrario a la soberbia. Personas que restan importancia a sus logros y reconocen con facilidad sus errores. Contraria a la vanidad, está relacionada con la honestidad. Es lo único que ningún demonio puede imitar. La sencillez y la humildad dan como resultado la modestia. Para la persona humilde no existe nadie por encima o debajo de nadie. Sabe que todos somos iguales, toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. Ernest Hemingway. Hay que entender un poco esto, ¿no? La humildad se genera precisamente del autoconocimiento. Cuando alguien es capaz, digamos, de reconocer sus propios errores, sus necedades, todo aquello que realmente somos nuestras propias imperfecciones como seres humanos, porque el ser humano, de natural, somos imperfectos, todos tenemos. Entonces, si eso eres capaz de elaborarlo bien, de esto puede nacer precisamente esa virtud tan maravillosa que es la humildad. Luego nos habla del silencio, que es otro atributo del corazón. María Zambrano lo describe: la palabra entonces no es necesaria, pues que el sujeto se es presente a sí mismo y a quien lo percibe. Es el silencio diáfano donde se da la pura presencia. Heidegger postula: la perplejidad es una actitud sana. Ella lleva al silencio y a la espera, invita a la paciencia, nos invita a callar para dejar que el ser nos hable. Mediante el silencio abrimos nuestro corazón al otro y nos permite escuchar, de lo cual aprendemos y aliviamos el sufrimiento de quien nos habla. Saber escuchar en silencio es necesario para comprender el sufrimiento del otro.
Si a ello se añade la discreción, se convierte en un acto sublime de amor y terapia. La música tiene sentido a través de los silencios. Sin ellos no existirían los ritmos del universo. Existe el silencio interior, al cual accedemos mediante la meditación y el recogimiento. Solo en este estado somos capaces de recapitular. Como está escrito en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Toda fuente de conocimiento está en nuestro interior, porque nos conduce a estados espirituales en conexión con el hilo conductor que une todos los seres vivos como un gran organismo. El silencio nos permite conocer todas nuestras necedades, defectos, la basura interior no exenta de culpa, prejuicios, maldad. Toda esa podredumbre al mismo tiempo podemos transformarla cuando fermenta en uno de los más inestimables tesoros, la humildad. La amistad. Un día, estando practicando con Pepe, pasó un conocido suyo y preguntó al vernos tan a gusto si éramos familia. Y él contestó que éramos amigos. Y este señor le contestó, este hombre dijo que amigo era casi más que familia. La amistad es uno de los más inestimables tesoros que un ser humano puede poseer. Es como las piedras que te ayudan a cruzar el río en los momentos difíciles. Es saber que alguien te da su confianza y tienes que corresponder a ese secreto que te ha sido revelado. La palabra amistad viene de amor, amisi. Es una relación afectiva que se da entre dos o más personas. Se sustenta en el amor, la lealtad, la solidaridad. Es incondicional, la sinceridad y el compromiso. Se puede tener amistad con una persona y con un animal. Quiero decir que sabéis perfectamente que es una relación, ¿no? Comprender esa relación de amor, ¿no? Que tienes con alguien. La amistad se da y hay que cultivarla. Tiene que ser un interés recíproco durante largo tiempo. La amistad no se ata con un compromiso, sino al afecto mutuo. Suele ser más sólida que el amor. Un amigo es aquel que te da la libertad de ser tú mismo. Jim Morrison. La generosidad. La generosidad es lo que nos impulsa a dar, sin esperar recibir nada a cambio. Es el valor de compartir, es una virtud redistributiva. Decía Francisco de Asís, es en el dar que recibimos. El dar es quizá el mejor negocio que existe, pues como el amor, cuanto más das, más tienes. Como una fuente inagotable de riqueza, el socorrer al necesitado nos da la plenitud y nos ensancha el corazón. De eso trata el primer capítulo de este libro, de los atributos que llenan nuestros corazones y los de los demás. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, como decía el Principito. La segunda parte de este libro habla de la luz que todos llevamos dentro. Somos seres luminosos. Podemos demostrar que resplandecemos a través del aura. En cada uno de los seres vivos y no vivos están expresadas las energías cósmicas, sobre todo la de la luz. Sin el sol no existe la vida como elemento pulsante. El concepto holístico al cual pertenece la homeopatía y otras ciencias nos habla de la energía vital que anima a los seres vivos y nos permite manifestarnos como tal. Es lo que llamamos la vida. La vida no sería posible sin esas energías que nos rodean y de las cuales nos nutrimos. Pero además, nuestra energía vital tiene que estar en armonía con nuestro propio universo interior. Existe un principio vital que dirige la complejidad de nuestras funciones. Cuando se desarmoniza, enfermamos. Pero como especie, enfermamos cuando nuestra armonía interior no está en consonancia con las energías cósmicas, sujeta a leyes que son el principio de donde emana la verdad de la madre naturaleza. Pepe nos habla del alma. Dice, el alma de cada persona busca su habitáculo para purificarse y saldar deudas, limpiando así muchas imperfecciones acumuladas durante vidas. Pero el alma siempre va en busca de la luz, que es donde puede desarrollarse y crecer, y así servir, que es para lo que ha venido. El alma elige al ser antes de nacer. Todos los seres, cuando ya tienen forma humana, al inicio de este proceso, llaman al alma. Y resulta que el cosmos está lleno de depósitos de almas, que necesitan hallar su lugar y su contenedor. El contenedor físico es el que llama al alma, y el alma acude por razón de vibraciones que desconocemos. Aquí hay un punto de inflexión muy interesante, porque como ha dicho mi compañero,
digamos, la idea del alma ha formado parte, digamos, de principios filosóficos variados, desde Platón, Sócrates, todos nos han hablado del alma y realmente todavía es un elemento confuso. Hay por una parte, digamos, algo que anima, digamos, a todo este complejo, digamos, de lo que estamos hechos, ¿no? De agua, de tierra, de los átomos, de los que además son energía, pero que estamos hechos de todo esto. Pero ¿qué es lo que anima que todos estos elementos, digamos, funcionen de forma coordenada, de forma armónica, para que digamos, esa perfección permita que ese ser que habita dentro de nosotros pueda expresarse de las formas que sabemos? Pues probablemente, digamos, hay varios, una cosa es el principio y tal, ahora lo explicaré. Dice, según Aristóteles, el alma no es un espíritu separable del cuerpo, es indivisible del cuerpo, ya que no se puede existir sin él. Sería el concepto vitalista que hemos señalado antes, que coincide con el principio vitalista de la homeopatía. Hahnemann, nuestro gran maestro y fundador de la homeopatía, dice, en estado de salud, la fuerza vital anima el cuerpo material, gobierna con poder ilimitado y conserva todas las partes del organismo en armoniosa operación vital, de modo que el espíritu, sería el alma, dotado de razón, que reside en nosotros, pueda emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de nuestra existencia. Pero creo que Pepe nos habla de otra alma. Se refiere a ese espíritu que reside en nuestro interior, inmaculada y que forma parte de lo divino, que une todos los seres humanos y que no tiene ni principio ni final. Leer el libro está, digamos, bien descrito, pero es un capítulo que creo yo que es el más interesante de este pequeño librito. Bueno, y al final, como ha dicho, habla de la Atlántida, de continentes perdidos en la noche de los tiempos, de cíclopes, de razas de hombres que existieron en la antigüedad. Yo quiero pensar que aquí hay un mensaje de esperanza. Una esperanza de renacer de nuevas generaciones que traerán la luz probablemente de otras especies de seres humanos que quizá con todo esto que estamos hablando, con estos atributos, con estas cualidades, que quizá, digamos, esa ética es la que algún día guiará, digamos, la conducta de los hombres, ¿no? Nuevas razas de seres humanos. Él hace alusión a la madre naturaleza como elemento, de alguna forma, no de volver a lo de antes, ¿no? Porque esto hay que tener muy claro que no hay regresión posible, no podemos volver a ciertos estados, digamos, primitivos, a los cromañones. No se trata de esto, se trata de las leyes de la naturaleza, se trata de obedecer las leyes de la naturaleza como guía para poder, digamos, evolucionar, ¿no? Pues sin el respeto a las leyes de la naturaleza es imposible la vida en el futuro, pero al mismo tiempo no hay vuelta atrás. La evolución es inexorable, el universo es cambiante, ya nada volverá a ser igual. O sí, quizá volverán las formas del pasado, como los fractales o los arcanos, pero la conciencia sigue en expansión y los humanos entenderán que ellos forman parte de lo que hemos inventado como Dios. Gracias. Muy bien, Emilio Benavente. Buenas tardes y gracias a todas, a todos, a los presentes aquí también en la mesa por vuestra asistencia y por vuestra continuidad, porque ya son caras que son muy conocidas y es una sensación cuando llegas aquí de familiaridad que no se puede describir con palabras, salvo hacer una aportación que sea grata, y lo digo pues en nombre de Pepe, por supuesto, en nombre del instituto, en nombre propio, pero bueno, mi agradecimiento, una constancia a todas y todos, y nada, pues como habéis escuchado a mi compañero Rafa y al señor electo, pues yo lo que he tratado de hacer para esta presentación muy rápidamente es, yo entiendo que Pepe, cada libro es un libro independiente, pero hay un hilo conductor. Entonces yo he intentado trazar un poco, dar importancia a ese hilo conductor, porque de donde viene y a donde va yo creo que es eterno. Entonces he intentado coger un trocito de esa línea y os la comparto con vosotros y vosotras. Obviamente no hago apuntes directos del libro, pero quienes conocéis
la literatura de Pepe, vais a comprender, creo que es bueno, como dice él, seguramente refrescarnos la memoria. Algunas metáforas son como la poesía y el viento. Desde la mente vemos la palabra silencio, pero si dejamos de pensar el silencio, ¿a dónde nos lleva? A descubrir una gema en el corazón, que es la conciencia. Otra gema es el libro que presentamos, pero no es solo un libro, es un acto de generosidad. Todos vemos la forma física, pasamos las páginas, pero ¿de dónde ha salido? Ahí es donde creo que empieza un poco lo invisible, la ética. Todo está vinculado, porque todo está unido. Visible e invisible son dos caras de la misma moneda. Nunca pretendamos razonar lo invisible desde ningún concepto, porque las personas hemos conceptuado el corazón, hemos conceptuado el amor, hemos conceptuado la vida, convirtiendo esta en lo que llamamos sociedad, demostradamente lejana de nuestra esencia. Los seres humanos hemos llegado al estado en que cada cual es una gota constituyente del gran océano de conciencia. Como en el mar cada gota contiene todos los elementos del entero al cual pertenece, análogamente, cada gota humana, un ser humano, contiene en sí mismo cada elemento del universo. ¿Qué expresa la esencia de cada gota? San Francisco de Asís nos dice: necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. La máxima expresión de la naturaleza es dar. El ser humano somos naturaleza, nos recuerda siempre Pepe. Primero la analogía, y después el mensaje que subyace en la conciencia. Todo ello es para que despertemos cada átomo y demos sentido al microcosmos que somos. Para tomar conciencia se nos ha dado la conciencia. Por ello dejemos las elucubraciones de la mente, desechemos los apegos y no apliquemos el mínimo esfuerzo en conocernos para superarnos. La literatura de José Tarazó se sale de casi cualquier esquema de conocimiento habitual, incluso del entorno que denominamos esotérico. José Tarazó mantiene desde el primer momento que su trabajo proviene de su ser y estar en la vida. Por ello es un destilador de la conciencia. Nos expresa la gota y lo hace desde la sencillez, que sería ponernos cerca lo que está tan cerca que no lo apreciamos. Cambiando nuestras ideas, transformamos nuestras acciones, nos diría Pepe. La obra de Pepe hay que imaginarla, hay que sentirla y con ello vivirla. La conciencia, tal cual siempre la expresa Pepe, es una expansión, una continuidad y una prolongación. Ello significa que Pepe no solo ha venido al programa, sino que es un osado participante en la vida. Él nos ofrece en todo momento gotas del eterno presente que son semillas de un futuro que ya está escrito, para que la humanidad lo aprendamos a vivir, aunque ahora lo podemos llamar utopía. Fíjense que la sencillez es la síntesis. Aparece la gota como metáfora sencilla. ¿A dónde nos lleva la sencillez? A que dejemos todos los bártulos de la mente para que sea la conciencia quien descubre el verdadero aliento para vivir. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. La ética es el camino que nos conduce a vivir la conciencia. Aprender sus valores es dar vida al corazón como centro de energía que nos descubre que en la medida que despertamos somos la luz para caminar el sendero e iluminar la sociedad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Un libro es una unidad que está creada para muchas personas, pero todas forman parte de una unidad, que en esencia es lo que llamamos humanidad. Y lo que nos une como fraternidad es el ser y estar como gotas de un mismo océano. Debemos comprobar que los conceptos separan. Por ello, eso de pensar en el corazón. Con esta perspectiva que debemos, diría Pepe, encontrar en el corazón,
tenemos la llave para que gracias a la síntesis del corazón y la práctica de la sencillez en todo nuestro ser y estar, andemos el sendero que nos llevará a diversas puertas, las cuales necesitan llaves para ser abiertas. Por ello, prepararnos desde la conciencia y abrir la primera puerta, que es la alegría del alma, es nuestro sagrado deber. Con ello, efectivamente, tenemos cercana la oportunidad, gracias a la escritura del siempre ahora, que José Tarazó generosamente ha creado para la humanidad. Gemas en el corazón, libro de la luz. A través de las diversas puertas encontramos las gemas, y cada una contiene luz. Señoras y señores, Pepe no solo habla del sendero interior, sino que lo descubre desde una genuina sencillez que solo la cercanía de nuestros pensamientos al interior nos deleitará con la vivencia de la existencia del alma. Nada mejor que la expresión de la sencillez, del deleite de vivir, que Pepe ha experimentado desde sus palabras dar un sentido práctico a la vida. Como verán, la obra que presentamos está editada por el Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz, que es una asociación de la que Pepe es fundador, una asociación que trabaja el mensaje de que todos nos debemos plantear la urgente necesidad de crear nuevas formas y dar más que solo de recibir. Todo aquello que recibimos es nuestro deber vivirlo para los demás. Recibimos generosidad, no para que demos las gracias, sino para que seamos generosos. Tenemos pendiente aprender muchas cosas sencillas. Pepe nos preguntaría, ¿somos generosos? Hemos despertado la gema de la generosidad. Nuestro ser y estar lo debemos a la vida. Nos debemos al comportamiento ético ante uno mismo y los demás. Las gemas son variadas, pero lo importante es que son necesarias para que la humanidad retome el sendero de la luz. No concibo que nada creado por Pepe sirva solo para pasear por un parque degustando la naturaleza. Aunque se nos acompañan sus creaciones de parajes naturales, de personajes sencillos, de fecunda imaginación y alegría, algo hay en la sencillez que debemos detectar. Pepe lo llama cambiar el paso, y esto es el camino de la autorrealización. Pepe nos acompaña con la mínima expresión de formas y de conceptos, para que desde el primer instante podamos apreciar que su trabajo, su mensaje, nos delata lo invisible con tanta sencillez que lo podemos acoger sintonizado en el ahora. El ahora es como la frase de Pepe sobre su obra, nos dice la lectura del siempre ahora, como un sencillo modo de que sea la conciencia quien despierta y no la mente quien aparentemente comprende. Menuda esponja es la mente. Como sociedad, como personas, andamos con los ojos vendados. Estamos vendidos sin importar el precio. El egoísmo emerge sin apreciarlo. La separatividad es evidente. Todo ello sucede porque no hemos despertado el interés hacia la realidad del alma. Quizás la buscamos desde el arraigo de los conceptos. Nos vestimos especialmente para un evento, pero ¿nos desnudamos para el alma? Es muy interesante esta pregunta. Un cuerpo desnudo tiene a la vista el corazón y así llega a él. Estamos en el despacho de un escritor, esto es una pequeña historia cortita, y contemplamos estantes llenos de libros. El escritor nos observa y nos dice que él aprendió a leer esos libros cuando descubrió que las palabras son energías. Alguien en ese lugar y momento comprendió que es más importante despertar la conciencia para leer de verdad que simplemente convertir en conceptos las palabras. A mi modo de ver, la jerarquía se rompe los cuernos con la humanidad, al comprobar que seguimos recogiendo e interpretando las enseñanzas desde el protagonismo. Creamos las personas allegadas a estas enseñanzas una gran confusión entre lo que nos enseñan y lo que hacemos con el conocimiento.
que lo convertimos en botes de conserva. José Tarazó, aunque realizaba muchas conservas en su casa de campo, las repartía a muchas personas. Lo que él repartía eran hechos generosos, trabajados desde la sencillez. Sencillez. He aquí una palabra que llega a toda la humanidad sin necesidad de entrar en un diccionario, ni sentirse ocultista, esotérico o teósofo. Precisamente hay más personas sencillas que no están en estos ámbitos, que personas que aprendemos de estas ciencias pero no aplicamos lo que conocemos. Pepe destila la sencillez desde su propia experiencia. No es su mente, es su corazón, quien describe lo que es un verdadero hito para la humanidad. Nos habla del lenguaje del corazón, utilizando ese lenguaje. Si fuéramos menos que la divinidad, no habría manera de comprenderla. Esto es una frase extraída de otro lugar. Esta frase nos acerca al por qué la sencillez es tan osada, porque se atreve desde un lenguaje sencillo a que despertemos. Despertar es acudir al mensaje de la conciencia. Por ello, la pedagogía espiritual está exenta de academicismo y no la encontraremos nunca en nada ni nadie salvo en uno mismo. Apreciemos cómo convertimos el conocimiento en sillones de comodidad y nuestras mentes se sienten sabedoras de algo que no han interiorizado, pero seguras, falsamente, de que están en el camino. Apreciemos que la sencillez nos sugiere que la base y el fundamento del verdadero conocimiento espiritual es vivir para los demás. Entonces, si vivimos para los demás, necesitamos el autoconocimiento, mencionado antes por el Héctor también, porque despertar propicia que seamos más sensibles a los demás corazones, en la medida que lo somos al nuestro. Esa puede ser mi aportación, he intentado sintetizarla, porque sabéis que la obra de Pepe es como un pozo de petróleo, que agujereas y nunca sabes cuándo va a terminar de salir. Y entonces yo me digo yo mismo, me lo apunto, reflexionado, muy correlativo, he intentado hacer una síntesis sincera, por supuesto personal, con lo cual esto no tiene nada que ver con Pepe, esto es Emigdio el que lee la obra de Pepe, cómo la vive, cómo la disfruta, cómo humildemente se atreve a transmitirla, y desde luego creo que es importante que nos demos cuenta de ese hito. Es decir, hay ahora mismo tanta información, ya sabéis, de todo tipo, tantos libros, tantas de todo, que se ha comentado aquí en este entorno algunas veces. Si viniera Jesucristo, no lo reconoceríamos. Seguramente no lo crucificaríamos, pero por no gastarnos dinero. Hay que no. Pasaríamos de él seguramente. Entonces, ¿qué pasa con que tenemos delante? Seguramente en esta época de nuestra vida es cuando más afluencia tenemos de, no solo de información, sino de sabiduría, de conocimiento con la C mayúscula. Entonces, no podemos coger el conocimiento como una Coca-Cola. Meramente reflexionarlo, no miramos, acordaros de Pepe, ¿no? Sus grandes metáforas, delante del espejo. Gracias a otras personas nos podemos ver a nosotros mismos. La sencillez está ahí, no tenemos que imaginarla. Pepe siempre nos recomienda escribir para verse uno mismo delante del papel. Es decir, ese tipo de recomendaciones elementales, básicas, seguramente nos pueden llevar a esas gemas, fijaros, sin necesidad de ningún concepto, porque Pepe, yo creo que todos y todas sabemos que conceptúa bien poco. En realidad, lo que hace es un continuo fluir, muy sencillo, muy hermoso, y bueno, os puedo decir, viéndolo, visitándolo en Ontinyent, que está bien, que está agradecido de vuestra presencia, y yo también, sinceramente, pues es un motivo de alegría el podernos ver en esta presentación, y gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan tres partes. Una es el coloquio, otra es la sesión de música de Sandra, y la tercera pues es lo que sacaremos aquí como 3 veces para tomar, para comer. Esa parte la dejamos para el final. A ver, yo quiero decir una cosa. A mí todo esto, quiero decir,
toda la parte filosófica, pero a mí este hombre me impresiona cómo es como ser humano. O sea, yo solamente puedo captar cómo es como ser humano. Desde un principio yo capté que todo esto que habla en sus libros es verdad. O sea, Pepe es verdad, porque él mismo es el ejemplo práctico de todo esta, de la sencillez, todo esto que habla en sus libros. Él nos lo está mostrando de alguna forma. La gente que lo conocemos, vemos en él precisamente que todos estos elementos forman parte ya de su propia vida. Él es así, que él ha conseguido todo esto y nos lo está mostrando, porque no hay mayor forma, digamos, de aprender que con el ejemplo. Y es el ejemplo que él nos ha dado y que trata luego de transmitirlo a través de sus libros, pero él ya lo tiene esto. La gente que lo conocemos sabemos que nos está ayudando de alguna forma, nos está enseñando un camino que es verdad porque él ya lo practica, porque ya lo ves en él, o sea, es algo que se nota, ¿no? Que se capta, ¿no? Y que trata de transmitir a través de sus libros. Entonces, bueno, pues que sepáis que aquí hay mucho que aprender y que bueno, él dentro de su sencillez ha descubierto una serie de cosas y de su conocimiento y de lo que ha leído y de la gente que ha descubierto una serie de cosas, un camino que está intentando transmitirnoslo a través de sus libros y que tenemos que ir poco a poco intentando comprenderlo, porque es un mensaje de paz, de convivencia, de amor, de solidaridad, de generosidad. Todas estas gemas precisamente son todos estos elementos en los que nos tenemos que basar para sentirnos bien con nosotros mismos, como personas, como seres humanos, para andar por la vida y gustarnos a nosotros mismos, porque la mayoría de las cosas por las que sufrimos, la mayoría del sufrimiento, son cosas intrascendentes. Buda dijo que digamos, que el peor de los sufrimientos es el querer controlar demasiado las cosas, el querer tenerlo todo controlado. Tenemos que fluir, tenemos que quitarnos la mochila de encima y empezar a andar por la vida con sencillez. Hay un pájaro, por ejemplo, que es lo más sencillo del mundo, es feliz por el hecho de ser pájaro, por el hecho de vivir. Ves cómo trina simplemente porque se siente vivo. La vida es un regalo maravilloso que se nos ha dado. Y simplemente con eso tendríamos que ser felices, pero nos hemos cargado de problemas, de enfermedades, de conflictos, de cosas que nos hacen infelices. Y la terapia, la forma de salir de ahí es precisamente, está aquí. Tenemos que aprender de todo esto y de otras personas que nos guíen en este camino para encontrar la felicidad, que no es un estado permanente, pero sí que nos acerca a un estado que podemos sentir de vez en cuando, esta felicidad, ¿no? Cada vez, si puede ser, más continua. Y eso es lo que yo he visto de Pepe, y es lo que admiro de alguna forma, y me ha hecho, pues, he conocido muchos grandes maestros, pero bueno, me ha hecho pues, seguirlo un poco a través de sus libros y a nivel personal, de lo cual estoy muy agradecido y estoy satisfecho de haberlo conocido. Espero que vosotros, aunque sea a través de sus libros, pues también lo podáis conocer. Nada más. Si queréis preguntar algo, ¿hacemos el coloquio ahora o sí, queremos deleitarnos con la música primero o qué es lo que queréis hacer? Hacemos el coloquio y luego la música. Vale. Bueno, pues Sí, ya que estamos, aquí hay algunos amigos que han conocido a Pepe desde hace años también, que lo conocen, pueden corroborar esto. Otras personas pues lo estáis conociendo, estáis empezando a conocerlo. Así que tenéis la palabra, lo que queráis preguntar, comentar. A ver, estamos hablando de la ética por una parte, ¿no? Pero no solamente de la ética, aparte de todos estos valores humanos y todo, estamos hablando de algo más profundo, ¿eh? Y es raro que no tengáis curiosidad de algún tipo, de alguna clase, lo tenéis todo claro, todos lo tenéis todo claro. Es que después de esta maravillosa exposición que habéis hecho, ya no sabemos qué decir. Solo se puede decir amén y ya está. Sí, no, pero estamos entre familia y podemos... Fernanda, adelante. Sí, voy a felicitaros por la exposición y especialmente Emilio, me ha gustado mucho lo que ha leído y me gustaría que
incluso lo pudieras enviar por email, si pudiera ser. Porque me ha gustado, porque sería lo tuyo también. Sería muy bueno que estuviera incluso como un prólogo del libro, porque me ha gustado mucho. Y nada, quería preguntar que últimamente oigo por la televisión mucho la palabra experto. Experto. No sé si os habéis dado cuenta que todos son expertos de algo muy concreto, pero que luego desconocen mucho de lo demás. Y por lo que estoy viendo, que no conozco mucho a Pepe, pero por lo que veo en los libros, que es tan sencillo que ha descubierto la esencia de la vida, que eso no lo puede, ningún experto puede conocerlo, solo los que son seres especiales, seres que han encontrado esa sencillez de haber conectado con su propia alma. Mira, el equilibrio está, hay una cosa que se llama el macrocosmos, ¿no? Que son las estrellas, el firmamento, el cosmos, que quizá, digamos, de esa armonía del cosmos, por eso estamos aquí y podemos hacer lo que estamos haciendo. Y luego hay un microcosmos que no tiene fin tampoco, ¿no? Porque la complejidad de las reacciones químicas, biológicas que tenemos en cada cuerpo es inmenso, es algo... Entonces nosotros estaríamos en el eje, en el centro. Ese centro, ese punto central, quizás sería lo simple, lo sencillo. Él dice en este libro, no hace falta que os preocupéis de tantas cosas. ¿Por qué tenéis que preocuparos de las fuerzas que mueven las cosas? Vivir del aquí y el ahora, ¿sabes? Porque nos calentamos demasiado la cabeza. La vida es transitoria. Por aquí en este libro venimos de paso. ¿Para qué nos tenemos que...? Si a veces lo sencillo es la verdad. Aquí está la gran magia de todo esto. Sí, hay una cuestión que, a ver qué os parece. Algunos, unos más, otros menos, hemos leído a Blavatsky, escritora del siglo XIX, que hizo una recopilación de una cantidad de aspectos ocultos en la cultura humana, religiones, mitos, ciencia, filosofía, etc. Y cuando lo leemos nos puede interesar muchísimo, y nos dice cosas que serán para descubrir durante no años, sino siglos. Pero cuando lo leemos de un modo intelectualizado. Luego vino Alice Bailey, el siglo pasado, y amplió bastante, eso lo he escrito también aquí, bastante lo que dijo en muchos aspectos, lo que dijo Blavatsky. Luego vino Vicente Beltrán Anglada, estoy omitiendo otros, ¿verdad?, al cual pues algunos hemos tenido un acceso más directo, más íntimo, más de mayor conocimiento, no solo por los libros, sino personalmente, y amplió otras cosas. Pero es una cantidad de conocimientos que muchos los intelectualizamos, los asimilamos con la mente, nos gusta, nos atrae, nos asentamos en ellos, pero quizá falta algo, no porque ellos carecieran de ello, ni mucho menos, porque eran personas también con una evolución interna, también con una sencillez, sino porque era un tipo de escritura para poder transmitir una serie de conocimientos, y algunos que todavía el conjunto de la humanidad va a tardar en conocer. Pero Pepe creo que ha iniciado una andadura literaria que creo que va a ir en aumento, si no me equivoco, en el futuro, donde estos conocimientos, porque los tiene, y de vez en cuando en sus libros dice incluso cosas que estos que he citado no llegaron a expresar, cosas que podemos, incluso nos sorprende, y aunque lo aceptemos todo, decimos, ¿esto será posible? Pero es un tipo de expresión que, como mis compañeros han insistido mucho, que se basa en la sencillez, que facilita la llegada a un amplio público que los otros autores no lo rechazarían, se desprenderían de ello, no llegan. De tal manera que habla mucho del corazón. Una cosa es la mente, con la que asimilamos cosas y muy buenas, y otra es el corazón, la intuición del corazón. La inteligencia emocional que llaman hoy en día. Corazón, que poco a poco va
expandiéndose. Expandiéndose. De tal manera que es muy importante empezar y reconocer que no hace falta tener ese intelecto, esos conocimientos para poder acceder a la vida, sino que desde el corazón, con sencillez, la sabiduría, la sencillez de la sabiduría es uno de sus libros. Sí, Sencillez de la sabiduría, lo que está impresa en sus libros. Pero quiero yo preguntar, ¿conocer para actuar o actuar para conocer? A ver, hay una cosa que se llama la intuición. La intuición es un conocimiento innato de las cosas, sin que nadie, todos los animales lo tienen el instinto, que es la intuición, ¿no? De hacer las cosas. A ninguna gallina le han explicado cómo tiene que cobar los huevos para que salgan los pollos, ¿no? Entonces eso también lo tenemos los humanos, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Ese instinto, ¿no? Que lo que pasa es que lo hemos perdido en parte, pero sí que el saber cómo actuar. Dentro de nosotros hay un juez increíble que sabemos dónde está el equilibrio, dónde está la armonía de las cosas. Lo que dice Pepe, hay que buscar la naturaleza, los principios, las leyes de la naturaleza te lo dictan todo, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí no es tan difícil. Otra cosa es, digamos, ya la moral, la ética, todas estas cosas, que esto ya es una complicación que nos hemos hecho los humanos en la relación con los demás. Pero lo más básico es instinto. Yo diría las dos cosas. Conocer para actuar y actuar para conocer. Se pueden conjugar. Sí. Esto es perfectamente. ¿Me dejáis que diga una cosa? Es que la sencillez que explica Pepe quizás se asemeja a aquella frase que dice Jesús, haceros como niños. Claro, porque pero, si no... Cuidado, eso yo lo comprendo como sencillo, ¿eh? Sí, no, pero eso es la inocencia. La inocencia es otra virtud diferente. Los niños son inocentes, inmaculados, no tienen culpa. Hacen las cosas sin digamos, para hacer daño. Pueden romper algo, pero no... Buda dijo que o la máxima sabiduría o la máxima inocencia. Y Cristo dijo, haceros como niños, porque solo los niños entrarán en el reino de los cielos. Porque habla de la inocencia, que es otra virtud diferente, ¿no? También. Yo creía que como los niños, sí, claro, así visto, son como inocencia, pero ellos lo dicen todo con una sencillez. Sí. O sea, lo expresan con sencillez esa inocencia, a eso me refería claro, yo. Es que está unida, una cosa y la otra tienen relación, claro que sí. Pero yo diría que es más esa otra. A mí me gustaría comentarte al respecto, que ha quedado un poco en el tintero, al respecto de tu comentario sobre los expertos, porque yo es una cosa que también me chincha a veces, ¿no? Llego a una conclusión, ¿por qué es tan importante vivir el corazón? Porque ahora mismo, expertos, firmas, Pepe siempre os acordáis, bestsellers, marcas, empresas, lobbies, etc. O sea, es todo un mundo de forma, a lo mejor llevado por 4, a lo mejor ni siquiera son 8. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, aquí hay con vuestro permiso, unas pequeñas líneas, pero esto no es de un experto. Pero claro, si miramos con el corazón, no necesitaremos saber ni quién lo dice, porque nuestro corazón dará el visto bueno. Fijaros estos dos párrafos de la página 56. Busquemos la luz antes de pensar y actuar. Cuando estemos confusos, desconcertados ante los pequeños problemas que se originan por nuestro estado emocional, pensemos que nuestras fuerzas internas son capaces de resolver esta u otra situación que tengamos. Nada nos es imposible de dar solución. El poder está en la voluntad y en las energías que nos acompañan. Y a continuación dice, primero dice, busquemos la luz, y a continuación dice, si no tenemos la luz, iremos de un lado para otro. Llamaremos a muchas puertas, probaremos toda clase de medios, pero todo resultará inútil. El problema somos nosotros. Claro, obviamente, no es necesario que nadie nos diga lo que es. Si nuestro corazón corrobora esto, yo creo que el lenguaje del corazón, hay personas que gracias a Dios, lo publican.
lo explican, lo definen. Sin embargo, y le ponen sencillez, para que cualquier persona en nuestra casa tengamos eso, veamos eso de Dios está en los pucheros, esa frase famosa, pues no, esto aún es más, eso está en todas partes. Sin embargo, ¿quién falla? Yo me lo he preguntado muchas veces, los filósofos, los maestros o nosotros. Yo hablo de mí, por supuesto, y yo me digo, yo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cambias el chip, que eso Pepe sabéis que lo ha dicho muchísimas veces, ¿hacia dónde? Hacia Pepe. Si Pepe no quiere, él no tiene seguidores en el Facebook ni en ningún sitio. Es decir, tiene amigos, como ha dicho el Héctor. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, nuestra amiga es nuestra alma. Dicen que es el primer maestro que encuentras. Con lo cual, entonces, sin salir de casa, lo tenemos todo. Gracias a la ley de analogía, gracias a la sencillez, que la ley de analogía no podría ser como una rama de la sencillez. No hace falta complicarnos la vida con muchas cosas, ¿no? Porque llegaremos a un momento que cuando sea necesario, el Héctor ha mencionado antes la intuición, que cuando una cosa sea necesaria, si es para el bien, no se nos va a poner ahí y la vamos a hacer, la vamos a... Entonces, ¿qué problema tenemos yendo con tantas cosas cargados? ¿Cargados de qué? Deberíamos de ir alegres de nosotros mismos, gracias a esa alma, y por supuesto pasar de toda la demagogia, que como creo que sabéis todas y todos, hoy en día, vamos, es una alucine. Es lo que quería yo decir al respecto. Quería que comentaras un poco sobre... dices que has tenido que leer 3 veces el libro, ¿no? No, lo he leído 3 veces porque me ha gustado para poder entenderlo mejor. Sí. Pues eso. Creo que no podemos confundir lo sencillo, lo humilde, con la calidad, ¿no? Yo creo que debe tener una calidad tan buena, debe tener sus líneas ocultas, ¿no? Debe querer decir más, un poco más que la primera, pero, ¿no? te digo porque es un libro pequeño que realmente se lee, digamos, en poco tiempo y cuando lo relees otra vez te das a... O sea, es como que se te va abriendo más la conciencia de lo que pone dentro del libro. Es como que vas viendo más cosas, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Si lo he leído, yo te hablo de mi experiencia. Si lo he leído y más o menos yo conozco mucho los libros de Pepe y más sé lo que quiere decir, ¿cómo es posible que la tercera vez que lo lea descubra todavía más cosas que estaban ahí y que yo ya las había leído, pero las descubro como si fueran nuevas? Yo estoy hablando de mi experiencia. Entonces, claro, en todos los libros, porque lo vuelves a leer y descubres. Entonces, claro, yo te estoy hablando de la experiencia que he tenido. Te abre la mente, Claro, te va abriendo la mente a cosas que realmente, que todos hemos pensado alguna vez, hemos reflexionado, ¿no? Pero es como que hay un redescubrimiento. El propio libro es una cosa viva, ¿no? Sí, es una cosa viva que va generando más conocimiento. Sí. No es estático, ¿no? Yo quería decir una cosa, perdón, solo. Yo lo he releído también y esta mañana he intentado también, lo he releído. Y había una cosa que no me encajaba, que es el último capítulo, y no he tenido tiempo de preguntárselo a Emigdio, pero esta mañana lo he entendido. El por qué el capítulo, el último, está ahí. Es decir, que me pasa y os pasa a los demás. Tenemos a veces que releer y descubrimos cosas que anteriormente puede asustar, decir qué pequeñito es, qué poco contenido, pero a veces en un librito así hay más contenido que en otros que son mucho más gruesos. No es cuestión de tamaño, no es cuestión de hojas, sino es cuestión de la transmisión del mensaje, de lo invisible, incluso más que lo aparente, que se transmite en pocas palabras. Y además, como el silencio que hemos estado comentando es fundamental, entonces fijaos, el silencio, lo esquemático, lo corto, lo breve, puede a veces transmitir más que lo complejo, lo elaborado, lo amplio, etc. Perdón. Yo que quería... A ver, leer el libro de Tarazón es conocimiento que nos abre el corazón. Entonces, yo lo que quería decir con lo que he dicho anteriormente es que el conocer te facilita.
porque Por supuesto. a veces tienes situaciones que si no tuvieses un poquito de, vamos a llamarlo altura o de más sensibilidad en ese tema, eres incapaz de llegar. Por lo cual, tú lo has definido, Rafa, has dicho, pues una cosa y la otra, ¿no? Pero hay que conocer. Yo soy médico y nosotros cuando vemos a alguien hacemos un reconocimiento, ¿no?, del paciente. Reconocer significa conocer previamente para reconocer aquello que está allí. Tienes que conocer previamente. Ese conocimiento previo se puede adquirir de muchas formas, a través de los libros, a través del estudio, pero también a veces se puede llegar, digamos, a ese conocimiento a través, digamos, de ti mismo, ¿sabes? Por El uno camino mismo. difícil. Camino muy difícil, por supuesto, porque todos hemos vivido en las fuentes de los demás, todos tenemos... Pero hay gente que tiene ese conocimiento casi de forma innata. Uno de mis maestros fue un pastor que prácticamente no hablaba con nadie, que estaba en la montaña, y sus charlas con este señor, que no sabía casi ni leer ni escribir, eran de pura sabiduría. O sea, porque una cosa es tener conocimientos y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría es otra cosa diferente, ¿me entiendes? El sabio aprende de su propia meditación, creo yo, ¿sabes? Entonces, ahí habría mucho que hablar. Habría mucho. Sí, en su libro la sencillez de la sabiduría, un capítulo lo dedica a un barrendero que está en un pueblo y sabe lo que es un barrendero, va barriendo, y entonces ese barrendero va contactando psicológicamente, hablando con las personas con las que se encuentra y transmitiéndoles una serie de valores, animándoles, ayudándoles a cambiar, de tal manera que no solo barría el suelo de las inmundicias de la sociedad, sino las inmundicias humanas, estaba contribuyendo. Y es un ejemplo que en distintos roles existe en el mundo. Personas de estas que decimos, uy, no tienen carrera, no tienen estudio, no tienen cultura, no tienen esto, pero que tienen esa sabiduría innata hasta donde llegan y que es más útil y más práctico que luego pues... No, y la observación, la misma observación, la observación de las cosas, la observación del mundo, si eres capaz, digamos, de ver, pues es ya un aprendizaje. La vida en sí es un aprendizaje. Entonces, bueno, para que todo el mundo no está abierto a lo mejor a eso. Hay gente que ya es lo que dice el Principito, lo esencial es invisible, solamente se ve bien con el corazón. Hay cosas que se ven a través, digamos, de unas cualidades. Yo creo en la sabiduría, más que en el conocimiento. Eso yo. Bueno, pero el conocimiento es la puerta de la sabiduría también. Sí, también, no cabe duda, pero que son conceptos diferentes. Uno puede tener mucho conocimiento de muchas cosas, puede tener acumulada mucha información, por ejemplo, pero puede ser que no llegue a tener sabiduría nunca, ¿sabes? Son cosas diferentes. Sí, pero si tienes conocimiento y sabiduría, mucho mejor. No, el conocimiento y lo aplicas, sabiduría. Sí. Yo la sabiduría la veo como una virtud más de saber observar, más que tener muchas cosas. Son formas de verlo. ¿Y cómo se puede abrir el conocimiento, la sabiduría del corazón? Pues precisamente lo primero de todo es tener un alma pura, que es tener, digamos, es como tener una hoja en blanco donde poder escribir. Entonces para ello hay un estado de la mente especial, ¿no?, donde te permite precisamente poder ver, ¿no? Porque una cosa es mirar y otra cosa es ver. Entonces para ver tienes que tener, digamos, la lupa muy traslúcida para poder, digamos, ver. Hay gente que es capaz de ver y hay gente que no ve nada. No sé si me entiendes. Sí, sí. Y a partir Yo de ahí es que soy una ciega todavía, pues lo entiendo. Claro, pero eso no tiene nada que ver. Una ciega puede ver cosas. Uy, sí. ¿Sabes? Y eso precisamente te permite llegar a esa sabiduría, la capacidad de ver, que no es lo mismo que mirar. Seguir. Bueno, vamos si quieres ya pasar. No, bueno, es que decía de ir preparándolo mientras seguís el coloquio.
No, para, bueno, para aprovechar. ¿Queréis preguntar alguna cosa? Sí, sí. ¿Tenéis alguna curiosidad? Porque ahora que estamos aquí, pues, Porque con las a ver, cada uno su punto de vista, ¿no? Porque muchas cosas que decir, ¿verdad? yo digo lo que pienso, pero que no tengo la verdad, ni mucho menos, para nada. Muy simbológico para la pregunta que hizo usted, la portada. La portada es luz. Una llama, hay quien dice, Pepe es uno de ellos, la llama que nunca se apaga o que no debe apagarse. ¿Qué ocurre? Yo creo que esa pregunta yo me la respondo un poco como diciendo, yo tengo que ser luz. En la medida que yo despierto mi luz, es cuando veo la luz en los demás. Ahí es donde veo la sencillez. ¿Y qué sería la luz? La luz, bueno, yo entiendo que, lo he comentado antes de una manera muy sencilla, creo. La cara de la moneda, la forma y la esencia. Lo visible y lo invisible. Lo invisible, ay, yo quiero ver los ángeles, los devas. No. Vive la generosidad, vive el amor. O sea, lo que no se ve, que tantas veces lo decimos de palabras y quedamos muy bien. Si cerramos la puerta y a saber después lo que estamos haciendo. El lector ha hablado de la pureza de corazón. Yo creo que en la medida que ese corazón va siendo más puro, va surgiendo lo que hay aquí en la portada. Si le sirve de algo. Mira, yo estuve un tiempo, ¿no?, en México con los chamanes, y ellos tienen una visión del hombre como huevos de luz. Ellos entienden a los seres humanos como huevos de luz. Y según el color de esa luz, es como está esta persona, ¿no?, digamos, su estado físico, mental, psicológico, según el tono de la luz, ¿sabes? Interesante, ¿verdad? Entonces, no ya de nuestra cultura, esa llama que tú dices es la luz que llevamos dentro, ¿no? Que hay gente que la ve, que ve ese aura, que solamente ver a una persona, ver el aura de una persona, sabe si está enferma, si le pasa esto, le pasa lo otro, ¿sabes? ¿Y eso cómo se ve? A ver, lo dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿sabes? Hay, digamos, otros sentidos que quizás no hemos desarrollado, ¿no? A través de los cuales podemos percibir otras realidades que están ahí, pero que somos incapaces, pero no tenemos los sentidos adecuados para percibirlas. Eso hay que desarrollarlo también. Que se podría decir, en vez de ser expertos, ser humildes. Sí, porque para eso... Sí, pero hay que desarrollarlo. Yo creo que hay que ser humildes. No, pero hay que desarrollar lo que dice. Pero se desarrolla a través de la humildad, a través de... No se desarrolla a través Está en nosotros ingenio. de la soberbia, por ejemplo. No tenemos que buscarlo. A lo mejor lo que hemos cogido, lo que la humanidad ha ido acumulando, y estamos como estamos por alguna razón. Pues entonces a lo mejor hay que soltar muchos lastres. Es que hay una película. Vamos a dejar que aquí nuestra compañera nos comente. Sí, no, nos quedamos así. Sí, ella está preparada. Sí, falta historia. No, mientras tanto, sí.